En Canarias, el día de la patrona de España, la Inmaculada Concepción, la Purísima, como suele decirse popularmente. No es la Virgen del Pilar, la Virgen del Pilar es la patrona de la hispanidad, pero la patrona de España es la Inmaculada Concepción. En latín, ahora que ya no sabe nadie, ni no saben español, van a saber latín, sin alave concepta, es decir, sin pecado concebida. Sobre Ave María tal, sin pecado concebida. Bueno, pues quiere decir que la Virgen nació sin pecado. ¿Cómo? Porque llegaron a la conclusión los españoles, allá por el siglo XIII-XIV, sobre todo en el área de Sevilla, de que no podía ser la Madre de Dios si había nacido en pecado. ¿Cómo va a albergar a un Dios el pecado? Total, que se empeñaron, lo convirtieron en dogma, que no querían los obispos, el Vaticano, al final tragaron, pues no tuvieron más remedio, porque aquí era una rebelión popular. Así que esa es la tradición. Había una tradición más antigua, pero los que se empeñaron en llevarlo a dogma de la Iglesia Católica fueron los españoles, en especial los sevillanos, en el área de los Palacios, que es donde, por cierto, es Gavi, el futbolista malogrado de Barcelona, de ese área. Digo malogrado porque ahí se echan a perder. Pues eso. De manera que se celebra el día 8, que es justo 9 meses antes de la Natividad de la Virgen, del 8 de septiembre. Bien. Hoy es un día de muchas lluvias, hay alerta amarilla o naranja, sobre todo en todo el oeste de Andalucía, en todo el área de Huelva y Cádiz, y también en la raya de Portugal, sobre todo en la parte de Extremadura, prácticamente desde Salamanca hasta Huelva. Hoy hay lluvias fuertes o muy fuertes. Se irán extendiendo o se están extendiendo ya por el resto de España en este puente acueducto, sobre todo, por todas partes, excepto donde ya ha llovido estos días atrás, en la parte del sureste del Mediterráneo, la Comunidad Valenciana, en Murcia y en Baleares. Como cuando llueve, siempre las temperaturas suben un poco. En Madrid nos vamos a 13 grados, la máxima en Canarias, 25 grados, y la mínima 4 grados en Soria. Ha caído el dictador y ladrón de Pedro Castillo Terrones. El Perú es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y la justicia que Dios defiende en su causa. Ha caído Pedro Castillo, ha caído el comunismo del Perú, el peor comunismo posible, el maoísmo de Sendero Luminoso, ha caído en el Perú. Mis saludos a todos los peruanos de Europa, especialmente a los de España. ¡Viva el Perú! Ha caído el dictador. Un abrazo de su hermano hispano-peruano, Philip Butters. Un abrazo a mi amigo, a mi hermano Federico Jiménez Los Santos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por unir a Cervantes con Vallejo. Que vive el Perú, que vive España. Un abrazo a todos los peruanos del mundo. Bueno, pues este mensaje, Rosana, Daniel, nos mandaba anoche en la retransmisión más emocionante que yo he visto en la vida, en vivo y en directo, cómo se derrota un golpe de Estado, cómo se perpetra y cómo se derrota un golpe de Estado. Philip, ya saben ustedes que le asaltaron la radio, hablamos con él, a coces, tenemos experiencia, nosotros nos lo hizo la Junta de Andalucía, de la ahora desahuciada Susana Díaz, o sea, tenemos experiencia, cómo entran con una cizalla y entran a coces a romperlos, ya nos lo hicieron en Marbella, por ejemplo. En todas partes los tiranos son iguales, y los golpes de Estado también. Lo impresionante de Perú, lo verdaderamente terrible, es que los delitos que ayer cometió el presidente en España, gracias al golpista presidente Sánchez, van a dejar de ser delitos. Mejor dicho, no son ya delitos. Aquí se puede dar un golpe de Estado, en Perú no. Aquí no vas a la cárcel, en Perú entre 10 y 20 años, es por atentado contra el orden constitucional. Hay que decir que en los medios se está informando muy mal
Primero porque no saben nada de Perú, luego porque no saben nada de nada, y luego porque son gentuza progre. O sea, en Perú ha habido un golpe de Estado, y es un golpe de Estado militar, porque el presidente de la República es el jefe de las Fuerzas Armadas, y además porque estaba compinchado con el ministro de Defensa y el ministro del Interior, que no fueron ni para dimitir. Algunos ministros saltaron a última hora por un apaño dentro de Perú Libre, que es la banda, organización criminal, que son herederos de Sendero Luminoso, son comunistas redomados, golpistas siniestros, y que lo que querían naturalmente, como lo iban a echar, cuando él vio que lo iban a echar, dio un golpe de Estado. Este golpe de Estado venía ya anunciado por el anterior presidente golpista Vizcarra, que ante la estupidez de mucha gente cerró el Congreso. Eso no se puede hacer jamás. Ya lo hemos vivido también en España. Aquí, con la excusa de la pandemia, 2 veces de manera inconstitucional se cerró el Congreso. Pedro Sánchez Pérez Castejón, el presidente golpista español. Porque en España estamos viviendo un golpe de Estado a cámara lenta, con la complicidad de la mayor parte de prácticamente todas las televisiones, la mayor parte de las radios y de medios de comunicación. Con la oposición, pues que a veces actúa y a veces no actúa, y depende. Hoy hablaremos también con los partidos de oposición en España, porque lo que ha sucedido en Perú es extraordinariamente grave y además es extraordinariamente cercano a España. Nosotros estamos en lo mismo. Nuestro proceso técnicamente es distinto, en el fondo es igual. En el fondo de lo que se trata es de que hay partidos que se creen con derecho a robar la soberanía nacional. De paso a llevarse la caja. Pero han establecido la curiosa distinción que ayer defendía probablemente la más corrupta de todo el gobierno, que sin duda es Margarita Robles. No porque robe, sino porque, siendo magistrada del Supremo, sabe perfectamente que miente como una bellaca cuando dice que no es lo mismo llevarse el dinero para el bolsillo que llevárselo para dar un golpe de Estado. Es mucho más grave el golpe de Estado. Todavía el que roba para sí, pues a lo mejor es para pagarse una operación de estética, de cáncer, o para quitarle las anginas a sus criaturas, yo qué sé, para comprarse una casa. Pero que el de golpe de Estado es mucho peor. Y eso exactamente es lo que está haciendo Pedro Sánchez y toda su banda. Toda su banda, es decir, todo el Partido Socialista, todo el Partido Comunista Podemita, socios de los golpistas de Perú, íntimos de los golpistas de Perú. El primer viaje, y lo conté yo aquí, el primer viaje cuando gana las elecciones robándolas, porque las robó Pedro Castillo, con Dina Boluarte como vicepresidenta, el primero que viaja desde España allí a apoyar es Juan Carlos Monedero. Y va a ver a la que desde ayer por la tarde es presidenta del Perú, Dina Dinamita Boluarte, que iba tan atrozmente vestida que era un golpe de Estado estético, era un golpe a la retina, salió de un amarillo pollito que ofendía la vista, como su propia presencia significa la continuidad del comunismo golpista, de Sendero Luminoso, de Perú Libre, de la misma banda siniestra que la izquierda pija, la izquierda caviar, como llaman allí, bueno, ahora ya en todo el mundo, la izquierda caviar, metió para que no ganara Keiko Fujimori. ¿Por qué? ¡Ay, es que Fujimori! ¡Ay, es que la derecha! ¡Ay, hoy! Igual que aquí, igual, exactamente igual que aquí. La izquierda es igual en todas partes y la derecha es igual de tonta también. ¿Qué es lo que sucedió ayer? Bueno, pues se lo vamos a contar en detalle y después vamos a poder hablar con mucha gente de Perú, también de los partidos democráticos españoles, por supuesto ninguno de la banda del gobierno, ni son demócratas, ni han salido a apoyar la democracia en Perú, ni cosa parecida. Están defendiendo a golpistas como los Kirchner, que además son grandes ladrones, o se callan a ver si realmente Dina Boluarte sigue haciendo la misma política comunista que Castillo, que sin duda es lo que va a intentar.
Dina Boluarte asume la presidencia de Perú tras el golpe de Estado de Pedro Castillo. El golpista comunista ordenó la disolución del Congreso, decretó un estado de excepción y anunció la convocatoria de elecciones para elaborar una nueva constitución. A partir de ese momento, gracias entre otras cosas a la acción opositora de la cadena de televisión independiente Willax y a la policía peruana y el ejército que se negaron a actuar en contra del Estado de Derecho, los congresistas votaron en el Parlamento la inhabilitación de Pedro Castillo. En ese momento, un grupo reducido de integrantes del gobierno habían renunciado a su cargo. Sin embargo, el golpe estaba dado. Nadie ni los representantes de Perú Libre salieron en defensa de Castillo. La detención del dictador era un hecho, pero se trataba de evitar que el golpista y su familia huyesen a la Embajada de México, que fue bloqueada por Ciudadanos. El golpista ha declarado ante la fiscal Benavides y posteriormente ha sido encarcelado en la Dirección de Operaciones Especiales donde está Fujimori, acusado de rebelión. Ahora Boluarte debe formar un gobierno y, como le exigen muchos congresistas, este debería estar formado por personas ajenas a Castillo y Perú Libre. Así sucedieron los hechos. Tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de Derecho y la democracia, a cuyo efecto se dictan las siguientes medidas: disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional, convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de 9 meses. Y desde acá hacemos un llamado a la señora vicepresidenta Dina Boluarte, en derecho a su asunción como primera vicepresidenta, venga por la sucesión constitucional a defender la Constitución de todos los peruanos, la libertad, y no permitir que este delincuente de Pedro Castillo, que está enmarrocado allá con su gente en el castillo, en Palacio, pueda atentar contra la libertad. Votación cerrada, han votado a favor 101 congresistas. Bien, señores congresistas, voy a continuar. Bien, votos en contra, 6, abstenciones, 10. Ha sido aprobada la resolución que declara la vacancia de la presidencia de la República. Ya tenemos la fuga de la sesión. Estas son las imágenes. Ahí vemos lo de seguridad del Estado, efectivamente. Bueno, en efecto, están que colaborando. y las mira cómo lo tienen que detener. Es increíble. Bueno, pero como es eso, pues un corrupto de medio pelo que jamás debió de ser gobernante. Ahí está. Es triste, pero así terminan Estas imágenes van a ser vistas por el mundo entero. ¿Qué vergüenza? Gran operativo de la policía que está del lado de la población, del lado de la democracia. Bravo a las fuerzas policiales y bravo al comando conjunto también, general Ceballos, porque eso es efectivamente un acto coordinado de nuestras fuerzas armadas y policiales en defensa de la democracia. Muy bien. Así que nos quede claro que estamos en buenas manos. Bueno, esto era Milagros Leiva con su compañero que estaban en vivo y en directo contando, y ahí están las imágenes, son impresionantes. Pero yo lo estaba viendo y no me lo podía creer, nunca jamás. Y hemos vivido el 23F, y es verdad que con imágenes posteriores que eran ahí. Pero esto, estaban esperando, iba la guardia personal, la escolta del sombrero luminoso, iba, que ahora se quita el sombrero, claro, para guardar el dinero debajo del flequillo ese que lleva, una especie de pelo de madera grotesco. Iba la escolta escuchando la votación del Congreso, y en el mismo momento que se le declara inhabilitado, de que ya no es presidente, en ese momento le dice: el señor presidente, está usted detenido, y se lo entregan a los geos de allí, SWAT, que están esperando con ametralladoras. Los 3 coches, son 3 coches de comitiva, uno de ellos iba el presidente, en otro su escolta, y en otro los de la prensa, que imagino que irían cantando alguna ya. Y la gente rodeando la Embajada de México, que colaboró con el golpista Castillo, abiertamente, que emitió un comunicado López Obrador, apoyando el golpe, disimulando cuando vio que fracasa. Pero hay unas declaraciones que se pueden leer en el Comercio, hoy el Comercio de Perú, donde el embajador de México dice: por supuesto que si pide asilo se lo vamos a dar. Hombre, que claro, si es que sois parte de la misma estrategia golpista.
Ayer el primero, Vox fue el primero que reaccionó, Germán Ter, Santiago Abascal, inmediatamente. Hoy vamos a hablar con Abascal, vamos a hablar también con Isabel Díaz Ayuso, hablará González Pons porque está en el dentista, o sea, como está Feijóo, que preferir al dentista que venir aquí, aunque hemos quedado el martes, ¿no? Pero porque le sentó muy mal al Alsina, la verdad, cosa extraña, porque normalmente es suave. Pero, en fin, en todo caso, el PP y Vox son las principales fuerzas de oposición. Sí que desde el principio Vox públicamente estuvieron en contra del golpe. El golpe ha fracasado por poco, pero el golpe continúa. ¿Por qué? Esto es como si hubiera fracasado Tejero, pero Armada formara gobierno. Para los que saben la historia de España, que ya son pocos, pero en fin, lo contamos. Armada tenía una solución. Este animal de Tejero, que no se había enterado que había dimitido ya Suárez la víspera. ¿Para qué vas a dar un golpe contra Suárez si ya se ha ido? Pero el otro quería un gobierno de unidad político-militar. El vicepresidente era Felipe González, no vayan a pensar que era un gobierno franquista, y dirigido por el general de Armada, que había sido jefe de la Casa del Rey y de la Casa Real de Juan Carlos, un hombre muy del opus, muy mea pilas y con una enorme ambición. Le gustaban las orquídeas. Entonces él se propuso como presidente para soltar a los rehenes, que era el Congreso de los Diputados, y que formaran parte del gobierno. ¿Qué pasó? Pues pasó que hubo gente, estaba todo el gobierno secuestrado, que con el rey actuando y Sabino Fernández Campo en Zarzuela, con la INA, que era el de Interior, digamos, el jefe de la policía, y otra gente, digamos, de tercer nivel, montaron un gobierno paralelo en el Palace, y el rey dio órdenes a todos los generales de que no sacaran los tanques a la calle. Solo lo sacó Milans del Bosque en Valencia, que era el más monárquico de tal, pero además tiene una larga tradición. Era amigo de Juan Carlos, pero lo sacó. Todos los demás no lo sacaron. En Perú pasó exactamente lo mismo ayer. El ministro de Defensa estaba claramente comprometido con el golpe, el ministro del Interior, la policía también, pero el ejército se negó. No solamente se negó, sino que sacó un comunicado, digamos que el que equivale, porque como el golpe lo daba el presidente, que es el jefe del Estado, no podía salir como aquí campechano a decir, bueno, que vuelvan las tropas a sus cuarteles, la Constitución se defiende, la legalidad vigente, etcétera. No. Ayer sacaron un comunicado todas las fuerzas del ejército y además se presentaron luego en el Congreso, que era impresionante de ver, en un palco, todos los generales de todas las fuerzas armadas y policiales allí de uniforme, tiesos, mientras los ovacionaba el Congreso, que no se lo podían creer lo que estaban viviendo. Todo esto en vivo, en directo y retransmitido por la cadena Willax de televisión, que ha hecho un trabajo a cuyo lado toda esa alma marcha, el Watergate, es una broma. Mientras iban insultando a los golpistas y llamaban a los que lo seguían por televisión a acercar las embajadas de México, de Cuba, de Bolivia, es decir, las embajadas de los comunistas, para que no pudiera tener asilo, y la gente las cercó. Lo detuvo su escolta, pero si no lo hubiera detenido la gente, yo hubiera acabado como Mussolini. Será juzgado. Pero el problema que viene ahora, que es una cosa muy delicada, es que la vicepresidenta Dina Boluarte es tan comunista como Castillo. Ha sido la vicepresidenta de Castillo. Castillo no lleva ni 2 años robando. Es decir, es de Perú Libre, que es una organización criminal, golpista, comunista, delictiva. No es Vladimir Cerrón, porque está procesado y condenado por corrupción. Por eso la vicepresidenta es Dina Boluarte. Si no, sería vicepresidenta segunda. Y el primero Cerrón. Esto es como si cae Lenin y ponen a Trotsky. Pero si son lo mismo. Bueno, pues sí. Eso es lo que pasa en Perú. Ayer hizo un discurso grotesco con un grotesco vestido amarillo que sin duda se lo ha prestado la amante de su marido, porque es imposible ir peor vestida a la jura. Hizo un discurso grotescamente comunista y estúpido.
hablando de razas, de todas las sangres, de Arguedas. Yo estudié literatura hispanoamericana. Todas las sangres de Arguedas es una novela horrorosa sobre las diferencias raciales en el Perú profundo en varias generaciones. Un peñazo monumental. Mucho mejor Café con aroma de Sonsoles, o sea, cualquier cosa. Pero ¿qué va a suceder ahora? No está claro, porque esta ya dice que se queda hasta el 26. Y repito, esta es vestida de amarillo, que había que verla, el color del golpe de Estado en Cataluña, claro, los nazis, si es que no es casualidad, aquí nada es casualidad. Esta se quiere quedar hasta el 26, que es el margen oficial que tenía Castillo de no tener dar un golpe de Estado. Vamos a ver qué es lo que pasa ahora. Tampoco sabemos lo que pasó para que los de Perú Libre no apoyaran a Castillo. Porque esto era un proyecto que tenía Vladimir Cerrón, disolver el Congreso. El proyecto comunista. Una nueva constitución indigenista, andina, narcotraficante como la de Chile, que también rechazaron los chilenos, pero no pensaban poner la votación. Y esto, ayer pasó algo, y ahora naturalmente Perú, después del shock y después de la alegría, porque entró de milagro la pelota, parece el gol de Nayim en la final de la Recopa, desde el medio del campo, la Virgen del Pilar iba afuera naturalmente y dice, venga, vamos a dar una alegría a estos pobres de Zaragoza que no tendrán otra. Y no hemos tenido, seguimos en segunda división hace 14 años. Bueno, pues la situación ahora en Perú es muy delicada. Por eso debería ser importante que este gobierno abyecto, si no fuera abyecto, apoyara la libertad y la democracia en Perú. Y por eso es importante que la oposición, incluso pese al torno del dentista, estuviera en primera línea, porque hay cientos de miles de peruanos viviendo en España, pero porque Perú sería la primera derrota de la ola comunista que está destruyendo Iberoamérica. Una calma tensa se vive en Perú en las horas posteriores a ese golpe de Estado de Castillo, su fracaso y su posterior detención. Las miradas están puestas en la ya presidenta Boluarte, castillista, pero expulsada de Perú Libre por su enfrentamiento con Vladimir Cerrón. Se espera que organice un nuevo gobierno. Los peruanos reclaman la detención de todos los colaboracionistas con el golpe, la convocatoria de unas elecciones y la elaboración de una profunda y ansiada reforma política. Vamos a escuchar a la presidenta Dina Boluarte, al congresista Roberto Chávrea y al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. De manera eficiente, de manera efectiva, podremos cometer seguramente algunos errores, porque humanos lo somos. Pero de los errores también aprendemos, y lo más importante es no cometer el mismo error, o no cometer el error, sino seguir adelante. Así que, suerte conmigo. Hay que ser un gabinete con un primer ministro de experiencia que genere tranquilidad y consenso, y un gabinete de anchas, como ella ha dicho, donde estén los mejores profesionales, gente que tenga mucho que perder. No busquemos a los amigos porque empezamos mal. De una vez, limpien el Congreso. El Congreso tiene mala imagen por estos delincuentes que están allí, que se han repartido la chacra junto con este miserable también. Entonces, de una vez, pongamos orden en el Congreso para poder avalar al Congreso, porque si no, todas las entrevistas van a tener que decir este Congreso corrupto, pues, ¿no? Entonces, justos pagan por pecadores acá. Bueno, López Aliaga Porky, como es conocido popularmente, sería un excelente presidente. Pero es muy importante cómo se desmonta el golpe. Porque el golpe no lo monta Castillo porque se le cruzan los cables debajo del sombrero que no tiene, y entonces con Aníbal Caníbal Torres decide dar el golpe de Estado. No. Este era el proyecto primitivo de Perú Libre, disolver el Congreso. Llamaban la bala de plata. Por eso no votaban en determinadas circunstancias. Pero cuando lo han votado, porque los casos de corrupción eran escandalosos, han comprado lo que llaman los niños, quiere decir, los que están a la venta de los que son estructuras corruptas de otros partidos que no son los comunistas, pero que se venden a los comunistas. Hay una que era presentadora de televisión muy mona, Sigrid Bazán, modelo de corrupción, que salía ayer diciendo, es que realmente el orden constitucional hay que defenderlo, ¿verdad? Pero es que claro, no dejan gobernar. ¿Cómo que no dejan gobernar? Que habéis venido a imponer una dictadura comunista, tú y el mamarracho, ladronazo, esta gentuza.
Pero detrás está Cuba, está Venezuela, está Lula, es el Foro de Sao Paulo, es el Grupo de Puebla, es la nueva Comintern de Iberoamérica, de la América soviética. Por eso es muy importante cuál es el desarrollo y el desenlace. Y por supuesto está López Obrador, o Cobrador, como le llamaban por sus relaciones con el narco, cuando era intendente de la Ciudad de México. Sí, el presidente de México es el principal aliado de Pedro Castillo. Tras negar que su embajada le hubiese dado asilo, acusó a una élite empresarial peruana de dar un golpe contra Castillo. La Organización de Estados Americanos se reunió de urgencia y emitió una nota condenando el golpe contra el orden constitucional y el Estado de Derecho. En España, el silencio de los principales valedores del golpista es absoluto. Llaman especialmente la atención el silencio de Monedero o el de Yolanda Díaz, que tras la elección de Castillo dijo que era una oportunidad para la democracia. Y sobre todo el de Monedero, que ya fue moneidero, ya fue inmediatamente a ver a la hora presidenta del Perú. Vean ustedes ese traje pantalón de un color amarillo pollito, golpe de Estado cataluño. O sea, es de no creer. O sea, ningún ser humano debería ser obligado a vestir así, salvo que su delito fuera grave. Y desde luego ningún país merecería eso. Lo que pasa es que, claro, después de Castillo Terrones, pues casi cualquier cosa es bienvenida, hasta el amarillo pollito. Pero es fundamental desmontar el golpe. Era una estructura de gobierno corrompida y golpista, que más tarde o más temprano hubiera acabado así. ¿Qué pasó ayer? Probablemente Castillo no esperaba, pensaba que, como siempre, como las dos veces anteriores, pudiera comprar los votos suficientes para que no hubiera la mayoría para echarlo, y de pronto se dio cuenta de que se habían ido, de que sí lo iban a echar. Era para poner ya a Dina Boluarte, es decir, esto ha sido una estrategia, porque legalmente le tocaba, es la única vicepresidenta. El que tocaba no puede estar Vladimir Cerrón, que es el jefe comunista de todos estos, el verdadero jefe del golpe allí, de la revolución comunista, el Lenin de los Andes. Yo le dediqué hace 2 años, ya un domingo, una sábana contando su vida. Menudo sujeto, ladronazo donde los haya y comunista redomado, hecho en Cuba. Bueno, aquí eso no lo sabremos, pero lo iremos sabiendo. ¿Por qué? Porque ahí lo más bonito de todo es que a una fiscal, la fiscal Benavides, que a diferencia de la que había antes, que era socia, izquierda caviar, socia de los golpistas, esta es una fiscal de narices, que tiene pantalones, como dicen allí, que lleva pantalones. Y como dicen también Milagros, y además le echó ovarios, que hay que echarle. Y entonces se fue, hicieron una campaña contra ella feroz, acusando que su hermana recibía dinero del narco, porque esta fue directamente a por Castillo y a su banda. Y en el momento en que la escolta lo entrega a los geos de allí y lo llevan a la policía, aparece lo primero la fiscal a leerle sus derechos y a tomarle declaración. A él y a Aníbal Torres, su consejero ex-premier, que estaba con él, caníbal. Y hay que ver la dignidad con que la fiscal, a la que han hecho una campaña feroz contra ella, sin mover un músculo, iba tomándole declaración. Y luego el otro firmaba con dificultad, así, porque dice que es maestro, que va a ser maestro. Pues si coge el bolígrafo como si fuera un enemigo. Y así, y firmó su declaración, y al lado el caníbal también tenía que firmar. Estaba vertical absolutamente la fiscal, como diciendo, aquí os quería yo ver, tomando a la ley. Y lo han mandado al penal donde está injustamente encarcelado Fujimori. Su hija Keiko, que es una desdicha, anoche se apresuró a apoyar a Dina Boluarte, que hizo un discurso grotesco, digno aquí de Rejón o de Pablo Iglesias. Espera, hombre, espera. Yo creo que el gobierno lo deberían hacer Porqui, López Aliaga y los de Willax, que al parecer son los únicos que tienen claro qué hay que hacer con el Perú. Pero en fin, en todo caso es un gran día el de ayer, porque se paró el golpe. Ahora vamos a ver cómo se puede masticar. Una pausa. Es la mañana.